Buenas noches. Feliz sábado a todos. Dios les bendiga. Saludamos a todas las personas que están aquí presentes y también saludamos a todas las personas que nos están viendo por Facebook Live. A mí me tocó el cuarto día que habla sobre la desobediencia. Pero primero vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por todas las personas que están aquí. Gracias por todas las personas que vinieron aquí para adorarte. También las personas que nos están viendo por Facebook Live. En el nombre de Jesús, amén. Cuando llega Navidad, se acostumbra a repartir dulces a todos los niños. Los niños se sienten bien felices cuando tienen una bolsita de dulces. En esa bolsita de dulces pueden haber diferentes tipos, como chicles, bombones y paletas. Pero el problema es que a algunos padres, como los míos, no les gusta que sus hijos coman tantos dulces. Porque número 1, se pueden dañar los dientes y número 2, le puede dar dolor de estómago. El pastor Maurice Venden nos cuenta una anécdota que habla sobre los dulces. Cuando él tenía 6 años de edad y su hermano tenía 8, le dieron una bolsita de dulces. Sus padres le dijeron que no comieran dulces entre las comidas, pero como niños al fin pensaron que esas condiciones eran muy estrictas. Así que el hermano mayor comió y comió dulces entre las comidas. Cuando su padre se dio cuenta que su hijo lo había desobedecido, cogió su bolsa de dulces y la botó a la basura. Y es que los padres tienen esa habilidad de saber cuando sus hijos están mintiendo. Él se sintió muy triste y a la misma vez enojado porque le habían botado su bolsa de dulces. Y tuvo celos porque como él no tenía bolsa de dulces, su hermano menor sí, porque el hermano menor no había desobedecido. Así que se empezó a preocupar y decidió ayudarlo botándole su bolsa de dulces al zafacón. Pero nadie le había pedido que botara esa bolsa de dulces. Pero esa ayuda que nadie le había pedido que hiciera hizo que su hermano menor se enojara mucho con su hermano mayor por mucho tiempo. Pero mi pregunta es, ¿por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué desobedecemos? Cuando yo desobedezco a mis padres, yo me hago esa misma pregunta. ¿Por qué yo hice esto? ¿Por qué desobedecí? Todo empezó con el pecado. Cuando Lucifer quiso ser igual a Dios, el primero, el mejor, el más importante de todos. Eso, ¿ustedes saben algo? Ese problema lo vemos a diario. La gente compitiendo por quién es mejor, quién es más importante y quién hace las cosas mejores. Lo vemos en nuestro hogar, en la escuela, en nuestro trabajo y hasta en la iglesia. Este problema se llama orgullo. El orgullo nos lleva a tener malas actitudes y malos pensamientos, como la desobediencia. El orgullo nos separa de la amistad de Dios y hace que nos portemos mal con los demás. En Marcos 9:33. Marcos 9:33. Y dice así: Cuando Jesús y sus discípulos están caminando hacia Capernaum, los discípulos están discutiendo por quién era el más importante. Ellos sabían que lo que estaban haciendo era mal, así que se quedaron atrás para que Jesús no lo escuchara. Cuando llegaron a Capernaum, Jesús esperó el momento adecuado para preguntarle esto. ¿De qué estaban discutiendo? Ellos no contestaron, se quedaron callados. Pero Jesús ya sabía lo que estaban discutiendo. Aquí hay una enseñanza muy importante, y es que es difícil pecar ante la presencia de Jesús. A la mayoría de la gente se le hace difícil pecar ante la presencia de alguien a quien uno ama y respeta. Cuando un niño parece obedecer a su padre, lo hace a escondidas para que ellos no se den cuenta.
Eso mismo hacemos con Dios. Sentimos que para seguir pecando debemos estar alejados de Él y escondidos de Él. Pero aunque nos escondamos de Él, Él como quiera nos va a encontrar en cualquier lugar y de cualquier forma. Jesús siempre quiso que sus discípulos entendieran. Jesús siempre quiso enseñar a sus discípulos que lo único que hace importante y grande a una persona es su humildad. Él quería que ellos lo entendieran y también quiere que tú y yo también lo entendamos. Porque por eso dice en Marcos 9:34 que el que quiera ser primero debe ser siervo. Si tú quieres ser importante, debes servir a los demás. Porque cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a servir y ayudar a los demás. Esa es la mayor grandeza que un humano puede alcanzar, ser un servidor. Jesús fue muy paciente con sus discípulos, nunca los condenó, siempre le tenía una enseñanza para aprender a través de las parábolas. Pero lo más importante de todos es que nunca dejó de caminar con ellos. Siempre fue su amigo, comía con ellos. De esa misma forma, Él quiere hacer contigo y conmigo. Él es paciente con nosotros. Él quiere ser nuestro amigo. Él quiere que caminemos con ellos. A pesar de que somos pecadores, Jesús nos ama. Porque Él no trata mal a los pecadores. Es como dice en Mateo 9:12 y 13. Mateo 9:12 y 13. Y dice así: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ve y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Hace un ratito hablé sobre el orgullo, y es que el orgullo es el peor de todos los pecados. Número 1, porque el orgullo fue el que comenzó todos estos problemas. Y número 2, porque de todos los pecados, el orgullo es el más que ofende a Dios. Los discípulos cometían este error a sabiendas. Eran culpables porque lo hacían continuamente, sabiendo que estaba mal. Esto no quiere decir que los discípulos no están convertidos. Simplemente en nuestra naturaleza. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando nosotros pecamos, nos sentimos mal, nos sentimos culpables y queremos corregir esos pecados para tener paz en nuestro corazón. Pero esa paz se obtiene cuando nos damos cuenta que solo la paz que Jesús nos acepta como somos. En ese momento comenzaremos a cambiar nuestra vida. Cuando entendamos que la paz de Dios nos dará alivio y que su perdón es infinito, entonces viviremos una vida de obediencia hacia Dios. Que quede claro, nos necesitamos de la ayuda de Dios para poder obedecerlo. No podemos vencer el pecado por nuestras propias fuerzas. Obedecer a Dios requiere de la fuerza de nuestro Padre. Hay personas que piensan que lo pueden hacer solos, pero lo único que consiguen es frustración porque lo intentan, pero nunca lo logran. Lo más maravilloso de todo esto es que Jesús nos acepta aunque seamos obedientes o no. Porque la relación de Dios no es por su obediencia, sino por su fe. Ahora yo les voy a leer 8 razones por las cuales la obediencia a Dios se obtiene por la fe y no por nuestras propias fuerzas.
porque lo dice la Biblia, el justo vivirá por la fe. Número 2, porque nuestra naturaleza es pecar y necesitamos de Dios para vencer al pecado. Por lo tanto, la obediencia es el resultado de una dependencia total del poder de Dios. Número 3, mediante nuestra entrega a Dios. Y entregarse a Dios significa que nos hemos rendido para depender totalmente de su poder. Número 4, Dios desea tomar el control de nuestra vida. Tenemos dos opciones: o nos controla Dios o nos controla Satanás. Nosotros tomamos la decisión de elegir cuál de los dos tomará el control. El control de Dios es el del amor, y cuando estamos bajo su control, llegamos a obedecer. Número 5. Necesitamos arrepentirnos para ser obedientes. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es sentirse tristes por nuestros pecados, por haber pecado, y apartarse del pecado. El arrepentimiento es un don, y apartarse del pecado también es un don. No es algo que logramos, sino algo que recibimos. Número 6. La obediencia es el fruto de la fe. En Juan 15, Jesús enseñó que la obediencia es un fruto. Un fruto es el resultado de algo. Nadie produce fruto solo, por más que lo intente. El fruto se obtiene por la vid. Si estamos conectados con la vid, produciremos fruto en forma natural. Número 7. Tenemos a Jesús como ejemplo de obediencia por fe. Jesús nos mostró cómo vivir dependiendo del poder del Padre. Jesús vivió obedeciendo solo por fe. Tú y yo estamos invitados a vivir como Él vivió. Número 8. La obediencia por fe nos ofrece descanso en nuestra vida cristiana y de la culpa del pecado. La mayoría de nosotros sabemos lo que es sentirse cansados físicamente y espiritualmente. Muchas personas conocen las luchas y cargas de esta vida. Pero Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí y yo los haré descansar. Yo sé que es difícil obedecer, pero la Biblia dice que cuando obedecemos, Dios hará lo que falta. El perdón, la salvación y la obediencia son dones que recibimos cuando dependemos de Dios totalmente. No tenemos que cambiar nada para ser obediente. Solo necesitamos tener la decisión correcta de seguirlo.